Deleitados se encuentren conmigo una vez más en esta clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la especialización en ciencias penales y criminológicas en la asignatura pruebas personales y circunstanciales. En la sesión de hoy pretendemos abordar la llamada producción y valoración de la confesión como prueba penal, aún dentro del abigarrado tiempo que conllevará estas dos sesiones, esta que se está escenificando, y la siguiente en la cual ustedes ingresarán con la misma coordenada con la cual ingresaron a esta. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y hoy es 11 de febrero de 2025. Clases estas que se ubican en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo, vincularse al mismo y escuchar mis criterios vinculados al ámbito, referidos al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Entonces, hoy vamos a tratar de referirnos a esas oportunidades de la declaración del procesado en el proceso penal venezolano. Recordemos que la declaración es un medio de prueba y de esa declaración a lo mejor va a surgir una prueba que es el testimonio, porque se vehiculiza, son como pasajeros que ingresan a un vehículo. Entonces, es a través de la declaración donde se va a poder derivar con posterioridad si esa declaración condujo a un testimonio. Se está refiriendo a aspectos y circunstancias del hecho que ya ha sido acusado, del hecho que ya ha sido imputado por parte de alguien que no lo ha cometido. Pero también a partir de una declaración se va a derivar una confesión. La declaración como medio, repito, y el pasajero sería la confesión propiamente dicha. Entonces, declarando es que se podría afirmar la autoincriminación por parte de alguien con respecto al aspecto objetivo y el aspecto subjetivo del delito. Pero escuche también que también con una declaración es que se perfecciona la experticia. La experticia es una prueba histórica, no porque sea muy vieja, sino porque comporta dos momentos. El momento de su conclusión, cuando se firma el informe, y el momento de su deposición, de su desahogo, cuando se manifiesta, se explica verbalmente en el juicio oral y público. Y las tres, testimonio, experticia y confesión, van a surgir a partir de una declaración. Entonces, evidentemente que deberíamos circunscribirnos al acto de manifestar verbalmente aspectos de relevancia procesal, aspectos de relevancia procesal que están vinculados al hecho o que están referidos a la apreciación de los elementos de convicción vinculados al hecho. Entonces, el Código Orgánico instrumentaliza en su artículo 132 y siguiente esa declaración del imputado, de quien ya ha asumido esa condición de imputado, ya ha existido el llamado la imputación formal. Entonces, el 132 nos habla de que eh, previo a la imputación, el investigado o el imputado declarará ante el funcionario o funcionaria del Ministerio Público encargado de ello cuando comparezca espontáneamente y así lo pida o cuando sea citado por el Ministerio Público. Recordemos que este encabezamiento del artículo 132 debe estar muy vinculado a lo que les guste rayar código, ver al lado, colocará ver artículo 126A del Código Orgánico Procesal Penal y también la sentencia 754 de diciembre de 2021 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que la imputación formal esa ha de ser llevado en sede fiscal y que previamente ha de ser asumida una citación. Y esa citación va a conducir, va a tener como frutos la comparecencia de ese citado a los efectos de la imputación formal, y es allí donde se lleva a cabo la declaración del imputado. Si el imputado ha sido aprehendido, se notificará inmediatamente al juez de control para que declare ante él o ante ella.
a más tardar en el plazo de 12 horas a contar desde la aprehensión. Este plazo se prorrogará por otro tanto cuando el imputado lo solicite para nombrar defensor o defensora. Entonces, estamos entendiéndonos que esa primera parte del artículo 132 ha de tener una relación directa con el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, que es el que se denomina el artículo que define la flagrancia dentro del proceso penal venezolano. Recuerden que hay otras normas adjetivas que también regulan el tema de la flagrancia, el Código Orgánico de Justicia Militar en el caso de los delitos militares, la LOMNA en el caso del sistema penal de responsabilidad de adolescente, la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, en el caso de los delitos de violencia de género, bueno, y hasta la ley del trabajo establece un concepto de flagrancia en el caso de los delitos que de allí se derivan, por ejemplo, el no reenganche de trabajador como uno de los delitos que están allí presentes en la ley orgánica del trabajo. Disculpen por mi café de la mañana. Esta clase está saliendo de forma virtual a las 7:36 de la mañana. Debió haber comenzado a las 7 de la mañana. Bueno, ya tenemos unos tantos minutos en ella. Entonces, esa declaración, fíjense que mal podría hablarse de una declaración en sede policial previamente, puesto que si ya la persona ostenta la condición de sospechoso de haber cometido un delito flagrante, su primera declaración a los efectos de una declaración posterior a la imputación, lo primero que podría realizarse en sede judicial no es precisamente la declaración. Lo primero que tendría que escucharse, obviamente, es la imputación. Y entonces esa persona hasta ahora ostenta la condición de ser imputado por parte del Ministerio Público, pero cuidado, todavía se espera la declaración para saber si el juez de control ratifica la imputación. No está pintado a la pared. El llamado control judicial de la acción implica necesariamente la aquiescencia que podría hacer el juez de control a esa imputación que ha sido realizada en sede judicial frente al declarante encontrado en comisión flagrante de un hecho ilícito. Es decir, esta imputación que se realiza en sede judicial tiene una gran diferencia con respecto a la imputación que se realiza en sede fiscal, en el sentido de que allí precisamente se pueden ejercer actos de defensa en la audiencia de imputación en sede judicial e impedir que alguien que ostentara la condición de imputado por su imputación formal por parte del Ministerio Público, no lo sea, puesto que el juez de control desestima esa imputación por la inexistencia de elementos y por lo tanto no acepta la imputación y por lo tanto lo que podría hacer es que se siga las pautas de investigación por el procedimiento ordinario, más no ostentando la condición de imputado y mantenga la libertad plena de esa persona. Cosa distinta de la que ocurriría en sede fiscal, porque en sede fiscal no se estarían realizando actos jurisdiccionales, su propio nombre lo indica, esa imputación formal es en sede fiscal y por lo tanto no existiría la posibilidad de un cese de la imputación, de una desestimación de la imputación en sede fiscal, puesto que no habría el control judicial dentro de esa propia realización de la imputación en sede fiscal. Definitivamente ese fiscal ha de estar absolutamente convencido, como lo establece ese artículo 126A del Código Orgánico Procesal Penal, la llamada probabilidad objetiva de responsabilidad, estar absolutamente convencido. Escuchar, eso sí, la declaración del imputado, mas sin embargo va a seguir ostentando la condición de imputado formal. Cosa, de nuevo, que repito, es distinto si la declaración se realizare en sede judicial. Entonces, esa como elementos esenciales para distinguir la declaración en sede judicial versus la declaración en sede fiscal conforme al artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal.
Durante la etapa intermedia, el imputado declarará si lo solicita y la declaración será recibida en la audiencia preliminar por el juez o la jueza. Cuidado si, como se dice en la norma, el imputado declarará si lo solicita, cuidado si se entiende que entonces en la etapa preparatoria, bien sea en sede fiscal o en sede judicial, necesariamente deba darse la declaración de ese investigado, de ese procesado, de ese sospechoso, de ese que ostentaría la condición de imputado si así lo señala el Ministerio Público. De igual forma declarará si lo manifiesta, si lo requiere. Es decir, el precepto constitucional establecido en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución, obra en toda etapa y grado de la declaración de ese procesado, bien sea en una fase preparatoria, en una fase intermedia o en una fase de juicio. Entonces, en la fase intermedia, si desea declarar, evidentemente si desea declarar en la audiencia preliminar, ¿para qué puede ser esa declaración? Bueno, nada menos que para asumir actos de defensa, perfectamente, pero puede ser una declaración a los efectos de la admisión de los hechos, pero puede ser una declaración también a una finalidad de delación a un coacusado. Entonces, digamos, esa triple finalidad u otras más, pudiera ser toma el café, pudiera ser una declaración a los efectos de admitir un régimen de prueba de aquellos que están descritos en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal a los efectos de la suspensión condicional del proceso. Pudiera ser una declaración también a los efectos de aceptar un acuerdo reparatorio, un avenimiento del acuerdo reparatorio. Entonces, todas esas finalidades de esa declaración en la fase intermedia del proceso penal, lo cual se anticipa también en la fase preparatoria en lo que atañe a las alternativas a la prosecución del proceso. Porque ya saben ustedes, conforme al artículo 41 y 43 del Código Orgánico Procesal Penal, que tanto para el acuerdo reparatorio como para la suspensión condicional del proceso, ello pudo haber ocurrido en la fase preparatoria, en la propia audiencia de imputación. Imagínense tantas finalidades que pudiera tener esa audiencia de imputación en sede judicial. Nada menos que servir para escuchar actos de defensa, servir para actos de imputación, permitir el ejercicio de la declaración de la víctima, pero también para que se realicen alternativas a la prosecución del proceso en dicha fase preparatoria del proceso penal venezolano. En el juicio oral, sigue la norma del artículo 132, declarará en la oportunidad y formas previstas por este código. Es decir, las formas previstas que están descritas en los artículos 315 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, esa declaración libre de apremio y coacción, esa declaración en la cual no se halle presente el coacusado, tiene que ser de forma individual. De igual forma, ese acusado podrá decidir responder preguntas y no declarar, o viceversa. Podrá decidir declarar y no responder ninguna pregunta. De mala forma, el juez le pudiera decir, usted está obligado a responder preguntas porque ya usted aceptó declarar. Pues no, sencillamente pudiera ser que decida declarar y decida no responder las preguntas. Y las preguntas tienen que versar exclusivamente sobre el objeto de su declaración. Entonces, en cualquier momento durante el desarrollo de esa declaración, a pesar de que la haya iniciado, puede acogerse al precepto constitucional, puede abstenerse. Es lo que se podría llamar una declaración con término. Es decir, no una declaración, digamos, infinita, una declaración con término en el sentido de que el propio procesado decide declarar o no responder preguntas o limitarse a lo que va a declarar exclusivamente. Decir, bueno, yo en realidad no cometí ese delito de homicidio intencional, cuando mucho yo pudiera haber actuado por negligencia o imprudencia o impericia, por eso no se configura
configura una admisión de los hechos del homicidio culposo, porque el homicidio culposo no es lo que se está acusando. Esa persona pudiera decir, yo en realidad sí me apoderé de bienes muebles, pero no lo hice con coacción, lo hice apoderándome de los mismos. Y ello no puede configurarse siquiera como una admisión de los hechos, en la admisión de los hechos del hurto, porque él fue acusado por robo. Entonces, o pudiera decir en un momento determinado, esa pregunta, aunque sea realizada por el propio defensor, imagínense un mal ejercicio del derecho a la defensa, lo que yo denomino la ilegítima defensa, una defensa inadecuada que realice un defensor a los fines de precisamente de pretender defender, y allí lo que se está es incriminando a partir de una pregunta. Entonces el juez ha de ser muy claro en el apercibimiento que le haga al declarante, en el sentido de que si él siente que alguna pregunta lo está autoincriminando, lo está incriminando, él puede negarse a responder la pregunta aunque provenga de su propio defensor. Entonces, esas oportunidades para la declaración del imputado, en realidad, como lo establece el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, en realidad no son únicas, porque él pudiera definitivamente también decidir declarar libre de apremio en coacción en una de las audiencias recursivas. En la audiencia recursiva que esté presente, pues, en los artículos 441 o en los artículos 443 del Código Orgánico Procesal Penal, en la oportunidad de la apelación de autos o de la apelación de sentencia, o en los artículos 452 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en la oportunidad de la audiencia si se admite el recurso de casación. En todo caso, continúa el 132, el imputado tendrá derecho de abstenerse de declarar, como también a declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca como una medida dilatoria en el proceso. La pertinencia de la declaración se ubica necesariamente en que se refiera directa o indirectamente al hecho objeto del proceso, conforme al artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal. A los de nuevo, a los que les guste rayar código, al lado de esa parte del artículo 132, en donde indica el imputado tendrá derecho de abstenerse o de declarar cuántas veces, deberían colocarle una flechita del artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que la pertinencia se refiera a que se esté declarando sobre algo vinculado directa o indirectamente al hecho de la acusación. En todo caso, la declaración del imputado será nula si no la hace en presencia de su defensor o defensora. Es una de las hipótesis de nulidad que se establecen en los artículos, fundamentalmente en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, cuando se dan problemas de asistencia, intervención o defensa, cuando se dan patológicamente actos procesales, se realizan actos procesales donde se esté vulnerando el llamado derecho a la defensa, como también lo plasma el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, es un acto procesal susceptible de ser anulado. Pero no queremos exclusivamente en el ámbito de que la declaración ha de ser acompañado de la defensa, sino que también ha de ser acompañado por un intérprete si no se conociera el idioma, si no se manejara el idioma castellano, o si estuviera manifestando a través de señales, de gestos, señales, por la condición por una condición física, una condición de discapacidad física. Entonces, ello conduciría a la necesidad de que se respete el llamado derecho a la asistencia y el derecho a la defensa, además de, evidentemente, el llamado derecho a la presencia. Entonces, cuando se hablan de esas audiencias virtuales en la cual se realiza, en un sitio se encuentra el juez y en otro sitio se encuentra el imputado declarando de forma virtual, no ha de negarse la posibilidad de que esté acompañado necesariamente de su defensor, de que al lado se encuentre su defensor a los efectos de que él pueda de alguna forma poder consultar la posibilidad
de si con su dicho se está autoincriminando. La defensa como un elemento de consulta, porque para ello necesariamente en la Constitución, en su artículo 49, nos habla de la asistencia letrada y de la declaración personal, como formando parte del llamado derecho a la defensa. El 133 del COP nos habla de la llamada advertencia preliminar. Antes de comenzar la declaración, se le impondrá al imputado del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia, es decir, el artículo 49, numeral 5 de la Constitución, y aún en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento. Decide declarar, pero no lo ha asegurado. Todo ello es importante. Y se le comunicará detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la comisión. Bueno, si fue en una audiencia de imputación, ya he escuchado la imputación. Si es en una audiencia preliminar, ya he escuchado la acusación. Y si es en la audiencia de juicio, ya he escuchado sucintamente lo que se declara con respecto a la acusación. Por favor, ingresen a la segunda parte de esta sesión de hoy con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a la primera parte. Gracias.